Vamos a entrar ya a la mesa, a la querida mesa subversiva con Ingrid Turgelles y Fernando Buenabat, que ya se están incorporando acá para la mesa. Insisto, Violeta venía ya del trayecto también de la universidad de dar clases y se estará incorporando en un instante más. Hoy con nuestra querida Ingrid y nuestro querido Fernando, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, Ingrid. Muy buenos días, Fernando. Buenos días a todas, a todos, a todos en la audiencia y bueno, a Ernesto y Fernando, bienvenido de nuevo. Gracias, Fernando. Muy buenos días desde una muy lluviosa ciudad de Buenos Aires, a todas y a todos. Órale, gracias, gracias, Fernando. Gracias, Ingrid. Pues dos temas vamos a abordar hoy. ¿Qué nos dejó el pasado 8M y el fascismo de España en las elecciones de México? La visita de Cayetana Álvarez. Y por ahí tenemos precisamente el video, la intervención que tuvo esta mujer que estuvo acá en México, traída por Ricardo Salinas Pliego, y que se echó pues uno de los discursos para quienes la ubicamos, pues uno de los discursos pues a su estilo, pero sí, de plano, pues ya interviniendo en el proceso electoral acá en México, traída obviamente por el sector empresarial. Así que tenemos este pequeño video, vamos a escucharla y regresamos aquí con los comentarios de Ingrid y de Fernando. Estimados jóvenes mexicanos, disfruten de la vida, aspiren al bienestar y la felicidad y al placer, pero no atiendan los cantos de sirena que de quienes se los prometen gratis total acabarán contra las rocas. Exijan a los políticos que les digan la verdad, que no será siempre cómoda, pero es el suelo más firme que pueden pisar. Sepan que el mérito existe, que la excelencia importa y la valentía es imprescindible. Y huyan del victimismo social, identitario o de cualquier tipo. Defiendan la democracia. Bueno, hagan algo más que eso. Conviértanse en auténticos militantes de la democracia mexicana. Abrazos, no balazos. O más bien, abrazos a los que dan balazos. El eslogan es bonito, pero el resultado es catastrófico. Catastrófico para la democracia y sobre todo para los jóvenes. Miles de jóvenes mexicanos están matando y muriendo. Miles de jóvenes mexicanos están viendo truncadas sus vidas en los cementerios y en los sórdidos pliegues del AMPA. México no está condenado a sufrir más de 30.000 asesinatos al año. México no está condenado a ser el cortijo de los cárteles. México no está condenado a mutar hacia un narcoestado o algo parecido. El crimen organizado sí puede ser derrotado. Solo hacen falta dos cosas: políticos valientes y jóvenes rebeldes. Sean salmones. Sí, salmones. El salmón tiene una peculiaridad y es que nada contra la corriente, río arriba. Un político español de la transición, un centrista encantador que se llamaba Alfonso de Senillosa, decía que en la vida se puede ser todo menos un cobarde. Y yo estoy de acuerdo. La valentía es una cualidad esencial, pero quizá hoy lo sea más que nunca. Y aprovecho, si me lo permiten, para enviar también desde aquí un saludo cordial y con admiración a una mujer que no tiene miedo y que tiene un proyecto en las antípodas del populismo, un proyecto de unir para vencer y vencer para unir, que es Xóchitl Gálvez. Jóvenes mexicanos, son tiempos decisivos. No se distraigan ni se resignen. Acuérdense, el pesimismo es el principal aliado del populismo. La resignación te lleva a aceptar lo inaceptable desde la falsa premisa de que no hay alternativa y México la tiene. Hay esperanzas. Exijan elecciones limpias, voten con visión y con valor, defiendan su democracia, asuman su responsabilidad, sean adultos, sean audaces, sean patriotas, sean mexicanos, sí, en el sentido más exacto y emocionante de la palabra. Mexicanos, es decir, ciudadanos. Ok, ya estamos. Perdón que estábamos teniendo ahí una falla técnica. Pues esta mujer que incluso en el Wikipedia
pues dicen, la 15ª marquesa de Casafuerte, una aristócrata, periodista, historiadora, política española, y además posee 3 nacionalidades: española, argentina y francesa. Ahí nomás, mi querida Ingrid, ¿qué decía al respecto? Ay, esta va a ser la mesa sobre mujeres buenas y sobre mujeres malas. Porque aquí no somos feministas acríticas, no, no, no. Este es el lado oscuro de las mujeres, ¿no? Esta Cayetana, en Chile la conocemos muy bien, porque es una mujer de la ultraderecha que siempre va invitada en ciertos momentos políticos importantes para el país. Yo recuerdo que ella fue una voz bastante importante para la derecha cuando estábamos en medio de las votaciones por el proyecto constitucional, el primero, el que era de izquierda. Y la señora también fue a todos los medios de comunicación a decir que Chile corría peligro, que su democracia corría peligro, porque bueno, ya saben ustedes que el discurso del miedo es el discurso por antonomasia, digamos, de la ultraderecha. Y fue a decirnos básicamente que desde el Imperio Español nos ordenan ser buenos, bien portados, ¿no? Y que Chile se iba a perder, etcétera, etcétera. Yo también recuerdo que en ese momento en Chile hubo la misma polémica que acá, de por qué esta señora, quién es y por qué viene a hablar así con tanta propiedad, digamos, de Latinoamérica. Nada nuevo, es cosa de leer cualquier periódico, la Deutsche Welle o lo que ustedes quieran y se van a dar cuenta de que generalmente desde Europa nos aleccionan de cómo debemos comportarnos y ellos se supone que son los que están bien, aunque ellos tienen monarquía y una serie de cuestiones medievales que uno ni siquiera entiende por qué las mantienen hasta el día de hoy. Pero esta señora Cayetana es toda una figura, ¿no? Y ella sí pertenece a esta ultraderecha porque en Chile la invitaba Kast, que es como nuestro representante de este grupito donde está Milei, Bolsonaro, Trump y todos estos señores, que no sé bien cuál es la denominación exacta, porque son las derechas de las derechas, pero como es un movimiento que nace de manera como muy explosiva en distintos territorios, no hay una estabilización para que uno pudiera decir, mira, esto es tal corriente. Y en ese sentido, al decirle fascista a ella, yo ayer le puse en Twitter que era fascista y tuve varias discusiones, algunas bastante razonables porque a veces se usa el concepto fascista así como muy, ¿no? Todo es fascista. Y no, obviamente hay que pensar en el fascismo como movimiento histórico y en ese caso ella no pertenecería, digamos, a ese movimiento histórico. Ahora, si consideramos que ella es una persona que defiende la dictadura franquista y que ella dentro de sus discursos ha dicho, por ejemplo, de que quienes se opusieron a la dictadura de Franco son reales terroristas, uno ahí pudiera decir, mira, sí tiene cortes fascistas porque defiende ese tipo de terrorismo, o sea, de dictaduras, ¿no? De totalitarismos de la ultraderecha. Y en Chile un poco también se parece mucho a la derecha pinochetista, que también tiene algunos tintes más fascistas que neoliberales, propiamente tal. Entonces, claro, es una persona, una mercenaria, digamos, contratada en estos eventos que se hacen, acá creo que se llama Ideas o algo así, o el Festival de las Ideas. En Chile también le ponen así, ideas de derecha podrían ponerle, pero son estos festivales con fondos que uno no sabe de dónde salen, que invitan a estas personas ojalá blancas, ojalá güeras, ojalá rubias, ojalá aristócratas, ideal, que sean parte de la monarquía además, para que nos vengan a decir por qué estamos mal y por quién tenemos que votar. Yo no estoy de acuerdo con muchos discursos que hablan de que no puede hablar o de que el artículo 33, de que los extranjeros no debieran hablar de política, porque tendría yo que autoeliminarme, digamos, en ese caso. Creo que es un artículo que hay que derogar, tiene una historia que no es, digamos, no pega bien con la actualidad, pero sí, en este caso, podemos criticar y podemos marcar quién es esta persona, qué intereses tiene y por qué la invita a la ultraderecha, ¿no? Así que bueno, ese es mi primer saque, Ernesto. Ya, gracias Ingrid. Fernando Buenabat, pues seguramente también tienes identificada a esta mujer y finalmente pues vamos viendo cómo las empresas y cómo los empresarios empiezan a tratar de o están viajando a otros países, a Europa particularmente también o a Estados Unidos para ver si pueden incidir en las elecciones acá o empiezan a traer este tipo de personajes. ¿Qué decía al respecto, Fernando? Pues trataré de ser muy cauteloso con, con- con los adjetivos porque a mí me despierta un diccionario que no voy a
que no voy a emplear ahora. Este, eh, pero para tratar de ser lo más exacto posible, diría que siempre hay que tomar en cuenta en este cruce de visiones, de miradas o de intervenciones, qué, qué sujeto, qué papel, qué definición tiene el que toma la palabra, ¿no? Y hay que recordar que estamos escuchando personas libres, personas que vivimos en países con procesos históricos, sociales, independentistas, con todos sus defectos y problemas, países que se han forjado con un espíritu antiimperialista. Históricamente tenemos ese resultado, ¿no? Eh, Hay que recordar el Cerro de las Campanas cada vez que uno escucha, ¿no?, estas cosas. Hay que recordar lo que le costó a México la aventura loca de ir a traer a un archiduque, por ejemplo, ¿no? Eh, Recordar que la Cuarta Transformación contiene, entre otras cosas, un repudio sustancial a los imperios, y que lo que estamos oyendo es a una mujer que es una súbdita hablándole a personas libres, una mujer que representa uno de los formatos, entre comillas, de organización social que son más odiosos en la historia de la humanidad, como las monarquías, que siguen vivas, que siguen haciendo de las suyas en su país, en España, con todas las definiciones que eso tiene, y también acordándonos de que en ese país hay muchos movimientos internos también de corte independentista que repudian a la propia monarquía española, incluyendo a personajes como esta señora, ¿no? Este, Así que Cayetana vino a hacer un papel verdaderamente vergonzoso para sí y y para el pueblo español, y para todos los que tenemos históricamente herencias de una España que no quiso más dictaduras, que no quiso y que no quiere estas voces y esto que representa Cayetana. Yo le diría, si pudiera, a Cayetana, que se guardara a silencio. No, no quiero prohibirle su libertad de expresión. Yo quisiera llamarla a una reflexión sincera, profunda, de de vergüenza honda, porque no se puede maltratar a la historia de esa manera tan soez. Hay frases que ella pronunció que son literalmente pornográficas. Eh, Nos dice que maduremos, que seamos adultos. Le dice a la juventud mexicana, le da consejos de rebeldía, alguien que lo que hace es ser subordinada y súbdita. La palabra súbdito es dolorosísima para nuestra historia, y ella lo es. Entonces, la pregunta cruda es, ¿de dónde sacan autoridad moral para, para proliferar en semejantes discursos y en semejantes asesorías, ¿no? Claro. Yo diría en síntesis que todas sus recomendaciones, para que tuviesen algún valor, debería aplicárselas a su propio país y a ella misma, ¿no? Que aprendiera ella a ser salmón y a nadar contracorriente, efectivamente, donde la corriente algunas de las peores canalladas que ha vivido su pueblo, algunas de las más ofensivas canalladas que vive España, este, de esas ella es copartícipe. De modo que si hiciese caso de sus propios consejos, estoy seguro de que a- en algún punto ni se le ocurriría hacer estas intervenciones. Pero bueno, como tampoco somos tontos, como tampoco vamos a creer nosotros que hay una buena voluntad y un buen sentido y una buena onda de venir a decirnos, ustedes, pobrecitos que están ahí tan atarantados por este señor dictador que tienen de presidente, libérense de eso. Como no somos tontos y sabemos que hay una operación ideológica mundial de las derechas y las ultraderechas en todo el planeta, y que esta señora se ha sumado a ese corifeo, lo que también hay que decirle es que, bueno, en nuestros países supieron y saben perfectamente qué hacer contra los imperios, ¿no? Tenemos una larga historia, profunda tradición de luchas, ¿no?, antiimperialistas. Y yo mismo ayer le mandé a esta señora Cayetana una foto de don Miguel Hidalgo, de José María Morelos y Pavón, de San Martín, de Simón Bolívar y de todos estos que han sabido poner en su sitio a los imperios
una vez que se aclaró qué papel juegan contra nuestros pueblos, ¿no? Ya. Gracias, gracias, mi querido Fernando Buenabat. Ingrid, pasaríamos al siguiente tema de qué nos dejó el 8M de este 2024, y nada más te añadiría una pregunta con respecto de esta visita de Cayetana. ¿Tiene algún impacto? ¿Consideras que tiene un alcance que sí incide en en la mente de las mexicanas y los mexicanos, o no? Mira, es parte de esto que está haciendo el equipo de Xochitl, de buscar alianzas en el extranjero, porque aquí en México bien no le ha ido, y anda tratando, y eso hemos visto en los últimos viajes y en los últimos apoyos que ha tenido, de apelar a esta derecha más internacional, para ver si por ahí logra posicionar algo, ¿no? Porque claramente Cayetana viene a hablar de Xochitl, independiente de que da cursos de elección y lecciones a que a los jóvenes, que a este, que al otro. Ella claramente al final dice vengan y voten por Xochitl. O sea, ese es como a eso vino aquí. Lo cual por supuesto que no va a cambiar en nada la brújula de elecciones en las que estamos, porque solamente son discursos que refuerzan lo mismo que Xochitl ha planteado, que es una derecha securitaria, más calderonista, porque se ha ido dibujando hacia ese lado, y que realmente en México hoy en día eso no hace sentido. No digo que en el futuro no lo haga, porque ya saben que la derecha siempre está ahí esperando el momento para atacar, pero hoy por hoy, con el movimiento de Morena, que es popular, que es masivo y que tiene bien claro que la brújula va hacia el otro lado, no creo que tenga mayor incidencia en México. Ya. Ahora, con respecto de lo del 8M, Ingrid, pues bueno, lo podemos ver en toda América Latina, las distintas movilizaciones, cómo entenderlo en el contexto que no solamente tenemos en México, sino también en América Latina, cómo entender este movimiento. Yo ahorita estoy en una parte de Estados Unidos, que vine a hacer un trabajo por acá, pero acá en varias ciudades, decía, hubo una movilización fuerte, también de 8M, pero acá está teniendo todavía más impacto en las movilizaciones por el tema Palestina, en protesta del genocidio con el tema Palestina. Lo irónico, pues es que la mayoría son mujeres también, ¿no? Así que, ¿qué decía al respecto de los impactos? Ah, y ya se está incorporando también Violeta. Violeta, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Ingrid, buenos días, Fernando, y buenos días a la querida audiencia. Perdón por llegar tan tarde, pero el periférico estaba completamente bloqueado. Perdón, Pues, perdón. no, bienvenida, qué bueno que ya estás aquí, Violeta. Gracias. Pues Ingrid, ¿qué decía al respecto? Sí, una mirada como más general, para poner en contexto a la audiencia de cómo se desarrolló esto. El día viernes, 8M, ¿cierto? Se generan, ¿no?, distintas marchas en Latinoamérica y en el mundo en general, con respecto al movimiento feminista, ¿no? Hay que recordar siempre que esta marcha o que este 8M tiene un origen obrero y proletario, y eso un poco se ha olvidado en los últimos años, pero siempre hay que recordarlo, porque efectivamente se fragua a propósito de la explotación, ¿no?, proletaria. Y ahí están figuras importantes como Rosa Luxemburg, que uno no dice que son feministas propiamente tal, pero son mujeres marxistas que lucharon, digamos, por los derechos de las mujeres de manera muy fuerte, ¿no? Y un poco para sacarnos de encima también a todos los textos europeos de las sufragistas burguesas y centrarnos en las que realmente nos importan, que tienen que ver con aquellas que planteaban la lucha feminista desde la lucha de clases, ¿no? Fue una marcha muy grande acá en la ciudad, el año 2020, el 2020, que fue la más grande que había habido hasta ahora, un poquito antes de la pandemia, no sé si recuerdan, se había contabilizado esa marcha en 80.000 asistentes. Y este año no solo duplicó, sino que fue más grande, 180.000 asistentes, la marcha más grande que ha habido por el movimiento de las mujeres, con distintas causas. Lo interesante de la marcha feminista es que en general es muy autogestionada, hay distintos colectivos, hay gente que va sin colectivos, de hecho, con distintas
motivos, causas, todos por supuesto asociados a la lucha de las mujeres, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, colectivos, como bien aparece en la imagen, que van con el color violeta, que tiene que ver con que se acaben las violencias machistas, que van como muy a la discusión respecto de la violencia. Hay otros colectivos que tienen como prioridad luchar por los derechos reproductivos, el aborto en ese caso, pero también este año, de manera inédita, ¿no? Banderas de Palestina en la marcha de manera muy masiva. De hecho, yo marché en el colectivo de Pro Palestina y fue muy grande. Pensamos que iba a ser un colectivo pequeñito, pero la verdad es que se fue sumando y sumando y sumando. Y eso lo hizo muy interesante porque después, al contrastar con otras marchas en distintos territorios, en Chile, en Argentina, etcétera, etcétera, se veían banderas de Palestina en la mayoría de las marchas. Y eso está muy bien porque uno dice, bueno, ya que este movimiento hace algunos años se había deslavado un poquito, porque bueno, como todas las causas sociales, el capital se las traga y las convierte en mercancía y se despolitizan muchas veces. En este caso, por suerte, eso hace que retornemos al origen de la lucha feminista, que tiene que ver con la cuestión anticapitalista, anticolonial, antirracista, antiimperialista, ¿no? Que debe estar siempre en la base de cualquier lucha por los derechos de las mujeres. No se entiende una lucha por los derechos de las mujeres que esté desanclada de esas premisas, ¿no? Y siento que eso es un retorno muy claro, ideológico, a ese sentido en que las mujeres también luchamos no solo por nuestros derechos individuales, sino también por causas que sean anticoloniales y antiimperialistas, ¿no? Y antirracistas, como es el caso de Palestina. También, obviamente, habían mucha presencia, y esto me interesó mucho, mucha presencia de colectivos trans. También me deja muy tranquila en el sentido de que en los últimos años había habido esa discusión de qué mujeres pueden, y si las mujeres son biológicas o no, y toda esta cuestión. Pero este año sí hubo mucha presencia de personas trans con sus banderas, también dentro del colectivo que marchaba por Palestina, que eso lo hace aún más interesante todavía. También, obviamente, los colectivos que tienen que ver con la violencia vicaria, que también sentí que estaba muy grande este año. Obviamente, en general las marchas tienen sus cosas, como de este señor que cruzó en una moto, que es una ridiculez, la verdad, pero mayoritariamente fue una marcha pacífica. Yo vi mucho menos agresividad que otros años, también me llamó la atención eso, no sé a qué se deba exactamente, porque las colectivas que marchan encapuchadas, que siempre están, ¿verdad? Este año estaban bastante más tranquilas y eso también me llamó la atención, ¿no? Y finalmente, si uno compara, digamos, las marchas con otros países, cada marcha tuvo ciertos sentidos, ¿no? En el caso de Argentina, y ahí nos contará Fernando, la marcha fue muy anti-Milei, anti-ultraderecha, y ahí uno dice qué bueno que el feminismo se esté anclando en la lucha anticapitalista, ¿no? Y que no estemos como totalmente desconectadas de eso. Y solamente termino con un tuit que me gustó mucho de Martín Caparrós, que él dice lo siguiente: Buenos Aires, miles y miles de mujeres contra la ultraderecha. Ojalá supiéramos seguirla. Y eso un poco habla de la potencia política que tiene el movimiento feminista, la capacidad de convocar a las personas a la calle para luchar por ciertas causas. Creo que de todos los movimientos sociales que existen hoy en día es el movimiento que tiene más potencia política, a través del cual pudiéramos perfectamente luchar por ciertas situaciones, y por lo tanto eso a mí al menos me da esta luz como de esperanza, en el sentido de que desde ahí quizás venga la oposición a estas ultraderechas y a estos movimientos. Ahí lo dejo. Gracias. Bueno, Violeta. ¿Me tocaría? Sí, Sí. muchas gracias. Sí. Bueno, pues buenos días otra vez, Fernando. No alcancé, pero me dicen que ya abordaron el primer tema de Cayetana. A mí después ya me gustaría también comentar algo. Pero en este tema del 8M, Fernando, en este contexto de genocidio que estamos viviendo en Palestina, miles de mujeres han sido asesinadas, muchas de ellas mujeres embarazadas. Y lo que hemos vivido acá en México apenas hace una semana, esto que nos cimbró como nación, esta niña de 4 años que fue violentada, que fue abusada sexualmente por su tío, y el padre no la respalda y bueno, encubre al tío, y luego el juez
hace lo mismo. Bueno, en ese contexto y de estas miles de mujeres que vemos, digo, yo vivo muy cerca de Calzada de Tlalpan y quienes vivimos acá en la ciudad vemos todos los días esas realidades de estas mujeres que están vendiendo su cuerpo porque el capital no les deja otra opción. Bueno, esas realidades, las mujeres indígenas, las miles de mujeres, o más bien millones, ¿no? Porque estamos hablando de 23 millones de personas que se autoascriben como indígenas, las millones de mujeres indígenas que además de ser indígenas son pobres y son violentadas muy, muy fuerte todavía, las mujeres campesinas, las jornaleras agrícolas y una cantidad de mujeres con determinadas características. ¿Qué decir sobre esto en este contexto, insistimos, de guerra, pero de violencia extrema que seguimos viviendo aquí, Fernando Buenabad? Bueno, pues primero, gracias por semejante pregunta que yo me declaro incapaz, ¿no? de poder atender en un porcentaje, pero yo creo que como tantas cosas en las condiciones en que el capitalismo nos ha venido a encerrar, ¿no? Necesitamos, creo, con urgencia, articular una mirada que nos permita entender que esta es pues una batalla, es una revolución cultural también, que hay que entenderlo en el sentido revolucionario, porque a veces me parece que si yo suscribo cada una de las palabras que reivindican las luchas y los avances y los triunfos del movimiento de las mujeres en todo el mundo, no solamente feministas, sino de las mujeres y por la igualdad, de las mujeres y contra el capitalismo, y de las mujeres y contra la ideología de la clase dominante, que es un repertorio brutal de violencias contra las mujeres. Y entonces sí que no podemos olvidarnos de las imágenes crudas y tremendas en el metro de la Ciudad de México dividido, ¿no? En donde, en donde las mujeres van por un lado y los hombres van por el otro, en algunos vagones incluso. Esta división tiene una carga tan violenta, porque además adentro hay una violencia brutal que se ha visto y que se ha replanteado, eh, no necesariamente porque la gente sea violenta, sino porque hay un sistema que, que recorre violentamente la cultura y la ideología, ¿no? Ojalá me haga entender por la complejidad de lo que estoy tratando de decir, pero ahí donde venden Barbies, hay un ejercicio de violencia simbólica muy fuerte. Ahí donde se anuncian perfumes, en donde me recuerdo ahora algunos emblemáticos anuncios donde primaba la desnudez de una modelo a la que una gota de perfume la convertía en quién sabe qué objeto de fetichismo de la mercancía. Y eso es acto de violencia también, por más elegante, por más, uff, nice, ¿no? Que se quiera vender esto, eh, pues hay un abanico de formas de la violencia contra la mujer enormes, ¿no? Em, y por eso creo que al 8M, yo con una audacia absolutamente irresponsable, me gustaría proponerle que fuera 8M diagonal H, porque, porque deberíamos todos dejarnos educar por el movimiento 8M en el planeta entero, porque deberíamos, yo me lo planteo también de manera autocrítica, ¿no? A mí esta fecha me produce un cimbronazo siempre porque yo también soy hijo del machismo, ¿no? Porque vaya, no basta que uno se reconozca hijo del machismo, sino qué tan orgulloso está uno de eso, ¿no? Esa es la gran problemática. Y yo creo que a mí, por lo menos, me educa mucho ver a las compañeras que toman las calles y que levantan discursos en los que la razón de las razones es la igualdad, que no están luchando solo por sí o por reivindicación de algún privilegio de superioridad, sino por la humanidad entera. El carácter humanista de la lucha del 8M me parece que exige una puntualización profunda para no equivocarnos, ¿no? Con la idea de que hay una especie de cosa filantrópica en algunos que respetan muchísimo al movimiento feminista, pero en las oficinas, pero en las iglesias, pero en las escuelas,
pero en los transportes, pero hay una especie como de apartados simbólicos en los cuales siempre hay una reducción, ¿no? Siempre. Ya no digo las diferencias salariales, que son de lo más grotesco y de lo más obvio, ya no digo los espacios efectivos para el ejercicio de las fuerzas, de la representación popular y del poder, pues, transformador, ya no digo todo lo que falta, pues, en esta batalla. Pero para cerrar esta intromisión mía en este intento de contestar algo a lo que decías, yo suscribo que esta es una batalla que no se agota con lo femenino, que esta es una batalla que tiene que ver con directamente la lucha de clases y que tiene que ver directamente con la necesidad de concebir que todas las fuentes de violencia, de opresión incluso las que parecen más halagadoras, ojo, porque en la trampa del halago hacia la mujer hay muchas trampas también de violencia, ¿no? Podríamos hacer una semiótica de esto, ¿no? Pero incluso en esto del halago hacia las mujeres luchadoras, que parecería que con eso santiguamos muchos demonios machistas, decimos, ah, bueno, mira qué buena onda soy, que hasta les doy chance de que protesten, ¿no? Así lo he oído. Eh, Bien, y por último, decía que sí que hay una concepción profunda que tiene que darse de que esta lucha no puede progresar históricamente, sino es una lucha anticapitalista también, centralmente, ¿no? Y que, y que vemos los gestos, mira, con todo el movimiento importante en Argentina, de las compañeras que han sido realmente vanguardia en más de un sentido a nivel internacional, la hermana del presidente Milei, que él dice que es la jefa de todo, que es la artífice de todo, que es la que maneja y coordina todo en el proyecto de Milei en Argentina y contra los argentinos. Ordenó el 8M, dio la orden de que el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada se cerrara y se le quitara ese nombre para cambiárselo por el de los próceres, ¿no? Salón de los próceres. Y donde estaba el cuadro de Eva Perón, fueron a poner un cuadro de Carlos Saúl Menem. Uf, De modo que entendamos que el campo simbólico en el que estamos batallando todavía tiene remanentes en los que parece que esta lucha, que estas muchas luchas, 8M, deberían tener una diagonal H para que nos sintamos todos partícipes de esta batalla, ¿no? bueno, yo me puedo imaginar que con los dichos ahorita de Fernando, pues yo nada más veía a Ingrucha casi que le decía, y ahí voy a decir, quiero comentar ahí algo. Eh, y yo quiero retomar nada más esta parte que señalaba Violeta en la pregunta que le hacía Fernando con el caso de Palestina, lo que significa Palestina y el movimiento de las mujeres a nivel mundial. Y lo digo también, Ingrid, porque en el seguimiento que estamos haciendo con lo que sucede en Palestina, en el seguimiento, por ejemplo, de todas las activistas mujeres en Cisjordania, eh, eh, detuvieron casi a todas las que daban los discursos más poderosos, más beligerantes de alguna manera. Ya las liberaron casi a todas y a diferencia de cualquier otro momento, y mira que en Palestina, el pueblo palestino tiene una experticia en padecer un genocidio desde hace décadas, pero en esta es la vez primera que salen las compañeras y ya no pueden hablar, ¿no? Ya no pueden hablar. Ya han sido presas, han sido liberadas y salen con sus discursos fuertes, pero ahora no. ¿Qué tiempo y qué momento en el que estamos viviendo en el mundo, en este genocidio, pensando también en, por ejemplo, ahorita en la recién entrega de los Óscares, donde pues brilló por la ausencia la castración, ¿no? De la dignidad, de la integridad de algunos actores o actrices, que brilló por su ausencia unas palabras al pueblo palestino, porque no estamos hablando de que es una guerra, sino que hay un genocidio. ¿Qué decía al respecto, Ingrid? Y fíjate que la historia del feminismo hegemónico occidental, europeo, que en general son los textos que se suele decir que son los textos precursores del feminismo, que por supuesto siempre hay otros, pero están invisibilizados.
Hay varias desavenencias respecto de la lucha antirracista en los inicios del movimiento feminista. Las sufragistas norteamericanas, antes de alcanzar el voto, y cuando después de la guerra civil estadounidense, cuando se lo dieron, digamos, a los compañeros hombres negros antes que a las mujeres, ellas enarbolaron una serie de discursos sumamente racistas. Lo mismo ocurrió en Inglaterra, por ejemplo, con las mujeres feministas que reivindicaban la colonia en la India y que estaban a favor, digamos, de lo colonial. Entonces también hay bastantes conflictos en el mismo movimiento desde su origen, en términos de que si nos declaramos anticoloniales y antiimperialistas o no. Y ahí es cuando se divide un poco y uno dice, mira, yo en realidad creo que la raíz de este asunto tiene que ser anticapitalista y por ende anticolonial y por ende antirracista, ¿no? Porque además todo está engranado en el mismo objetivo, ¿no? Obviamente el privilegio del capital por sobre las personas. Pero en ese sentido es bien interesante cómo se ha dejado de lado un poco, o en los últimos años se ha ido tratando de superar estas bases feministas europeas, ¿no? Que no nos representan y un poco volvemos a Cayetana, ¿no? Porque somos Latinoamérica y tenemos otra historia, y tenemos la historia de los pueblos oprimidos, al igual que los pueblos africanos o los pueblos de Medio Oriente o los pueblos asiáticos algunos, y por lo tanto no nos hace tanto sentido esta lucha o estos planteamientos tan burgueses europeos. Y por lo tanto, en ese sentido, también esta cuestión separatista de solo las mujeres pueden luchar por estos derechos, que al final son derechos para todas las personas, porque la marcha sí tiene este objetivo como de reivindicación de derechos sociales, en general, digamos. También es una cuestión que podría irse superando, ¿no? Yo siempre cito un manifiesto que me gusta mucho, sí, es de gringas, eso no me gusta, pero bueno, es lo que hay, que se llama el Manifiesto de un Feminismo para el 99%, y que ese manifiesto dice precisamente que el 99% de la población está siendo explotada por el 1%. Entonces, no tiene mucho sentido que solo las mujeres salgamos a luchar contra el capitalismo, cuando en realidad todas las personas, el 99% de la población, estamos oprimidos por ese sistema, ¿no? Y por lo tanto, es un llamado también que se hace a que todas las luchas, dígase la lucha por el calentamiento global, antirracista, la lucha, todos los movimientos sociales debieran lograr engranarse en un objetivo común, ¿no? Y también es esto del separatismo, que yo entiendo a las compañeras porque muchas de ellas son mujeres que han sufrido violencia y por eso promueven el separatismo, por una cuestión como de no querer vincularse con los hombres, pero también hay que entender el trasfondo del sistema contra el cual se está luchando. El patriarcado es un sistema, es una estructura, no son las personas en particular, y no solo los hombres contribuyen a que ese patriarcado se perpetúe, sino que las mujeres también. Es una cuestión donde todos contribuimos, o sea, las madres al formar a sus hijos también traspasan ese machismo, digamos, histórico, y todas las mujeres de alguna manera jugamos ciertos roles donde estamos promoviendo el patriarcado y hay que deconstruirse, como se dice, pero todas las personas, no solamente los hombres, ¿no? Entonces también ahí hay una cuestión que no se ha resuelto y que vuelvo al tuit de Caparrós, donde él dice, ay, estas mujeres que luchan contra mi ley, ¿cómo podríamos nosotros acompañarlas? Porque es una lucha que no es solamente de las mujeres, es una lucha de todas las personas, ¿no? Y por eso el manifiesto habla del 99%. Así que bueno, lo dejo hasta ahí para que no se extienda. Muchísimas gracias, Fernando. Estaba pensando, ¿no? Ahora que íbamos a tener en esta mesa, pues en esta declaración que hicieron ya, pues hace ya varias décadas las mujeres zapatistas. Tú la vas a recordar, esta ley revolucionaria de las mujeres en este contexto, ¿no? De una alta, insistimos, violencia que se vive en estos territorios, pero no solamente una violencia por parte de los hombres, sino también una violencia que se recrudece por este despojo de la tierra, por el despojo de los territorios. Y algo que tú decías ahorita, Fernando, de que pues esta lucha es una lucha anticapitalista. Eso, Fernando, para estas mujeres, ¿no? Para estas mujeres que, insisto, son millones, ¿no? Son millones y siguen viviendo estos contextos que les dieron origen hace
30 años para levantarse en armas. Estoy hablando en particular de estas mujeres zapatistas que, insisto, crearon esta ley revolucionaria de las mujeres. ¿Cómo podríamos incluso hasta allá? ¿Y ellas qué nos pueden decir, ¿no? Nosotros, ¿qué podemos aprender de estos movimientos? E insisto en esta idea que tú mencionas de que esta lucha debe ser anticapitalista. Y si no, pues no es una lucha feminista, Fernando. Sí, me cuesta tanto trabajo porque no, desde luego que no quiero hablar en nombre de ningún movimiento porque no tengo ninguna autorización para hacerlo. Pero a mí me queda muy claro que el desarrollo es desigual y combinado. Que ahí donde sectores indígenas y campesinos han promulgado proyectos políticos, incluso legislativos, incluso pactos de conducta colectiva, hay avances extraordinarios en términos de su concepción del capitalismo expresado en las escalas correspondientes. Porque hoy por hoy, aunque hay compañeros que dicen ya el campesinado ha desaparecido del planeta, porque he oído esas cosas, el contacto que tienen muchos sectores del campesinado en América Latina con los terratenientes que siguen siendo señores feudales en toda la región, es una expresión directa de las formas del capitalismo que se han incorporado y que se han sintetizado, ¿no? Hay un metabolismo también ahí, en el que acabo de decir hace unos días en una reunión de un ejemplo que tenemos, un campesino aquí en Argentina, que se llaman chacareros, ¿no? Trabajan en la soja o en la soya, y entonces él sostiene que no permite que la mujer ni las hijas se acerquen a la tierra cuando están menstruando, porque eso es antifertilidad. Entonces, pues, no se le puede acercar la antifertilidad a la tierra fértil. Esto lo decía un señor que estaba subido en un tractor ultramoderno, que tiene sistema satelital de control de la humedad de la tierra, del sistema del peso de la semilla que recoge, en fin, que incluso que se maneja por internet, pues, con el internet de todas las cosas, ¿no? Ahora también esos tractores. Esta doble combinación entre cosas que parecen altamente modernas del capitalismo, conviven con estas cosas con estos formatos ideológicos que son propiamente medievales o anteriores, y que yo, desde luego, no estoy juzgando a la persona en lo particular. Estoy tratando de aludir a que sí que existe un campo ideológico en el que tenemos que detenernos a revisar profundamente la construcción de las ideas para acabar pronto la dialéctica de los proyectos de convivencia y de intercambio y de normativa para la vida, digamos, en común. Entonces, yo, por ejemplo, no conozco formato más avanzado, más revolucionario en términos de concepción del Estado que el proyecto de Bolivia de Estado plurinacional. El concepto de la plurinacionalidad es un baluarte en términos jurídico-políticos que necesita seguirse investigando y profundizando y enriqueciendo, pero ese proyecto fue parido justamente por comunidades a las que no se le tenía ninguna confianza respecto a su concepción de la modernidad jurídica, ¿no? Entonces, eh, ojo que yo creo que a todos nos hace falta, a mí estoy hablando ahora por mí mismo, reeducarnos en términos de dónde está la vanguardia realmente, de las ideas y de los proyectos humanistas verdaderamente de fondo. Y si los compañeros y las compañeras zapatistas, que no hace solamente 30 años, sino un poquito más, yo diría mucho más, han venido desarrollando esta dialéctica del desarrollo desigual y combinado al punto de que, bueno, han logrado síntesis políticas fenomenales que todavía no acabamos de masticar y entender. Por ejemplo, a mi entender, un baluarte que debería ser baluarte del 8M también, a propósito, es para todos todo. Creo que en esta visión tan profunda, en esta visión tan política, sintetizada en semejante frase, está, ni duda me cabe, la expresión de las vanguardias donde está. Otra cosa es que tengamos concepciones racistas, otra cosa es que tengamos concepciones absolutamente clasistas y que pensemos que los indios y las indias de México no tienen ideas y entonces son como tontos o borregos a los que hay que más bien enseñarles el camino. Perdóname, pecado mortal en el que muchas izquierdas han caído a lo largo de la historia, ¿no? Que se constituyen en vanguardias y dicen mesiánicos incluso, ¿no?
Y yo creo que un importante y central trabajo político en el sentido de las luchas de las mujeres, quiero incluir también a la lucha de las mujeres en Gaza, ¿eh? Porque esta problemática y esta caracterización también ocurre en ese territorio. Y ocurre en Japón, y ocurre en la propia China, y ocurre en Rusia, ¿no? Donde hemos visto contradicciones aberrantes respecto al rol de la mujer en esta cosa llamada modernidad. Bueno, así que sí que creo que donde están las fuentes más importantes de dirección política emancipatoria, como en los movimientos donde las mujeres son protagonistas decisivas en pie de igualdad, ahí hay mucho que aprender, es más, hay mucho que aprovechar para reeducarnos profundamente, ¿no? En los manifiestos zapatistas de hace 30 años hay un repertorio de razones históricas, hay, un, hay, un, hay unos acuerdos de San Andrés que deberían ser brújula, que deberían ser dirección política de un montón de cosas en la realidad histórica del México de hoy. Y sin embargo, eso está muy postergado, eso está muy abandonado. Y buena parte de los protagonistas intelectuales de esos documentos son mujeres. Y todavía no hemos acabado de aprender el valor de eso. Gracias, gracias, Fernando. Pues de Oye, hecho, perdóname, sí, sí, un segundo, sí, sí, por rapidísimo. favor. Algunas personas me están mandando algunos mensajes ocupadas o preocupadas por saber si Milei realmente tiene la predilección de votos que dice tener, ¿no? En algunas encuestas en Argentina. Si me permites hacer ese paréntesis, Por favor, sí, sí. porque es que sí que vale la pena decir que desde luego ganó con un porcentaje alto de votos, el 56%, si no me equivoco ahora. Eh, en ese porcentaje de quienes no votaron por Milei, las más representativas y más fuertes fueron los votos de las mujeres que no quieren a Milei, que lo repudian y que luchan contra él en casi todas sus definiciones, en todos sus niveles. Merecerás de otro momento el análisis para revisar por qué tiene la preferencia que tiene todavía hoy, aunque ha descendido, pero que lo que a mí me queda claro es que de quien menos simpatías recibe es justamente de los distintos movimientos y miradas de las mujeres frente a la realidad actual de esta Argentina, incluyendo aquellas mujeres que lo escucha uno por la televisión todos los días en medio de este desastre, alguna vez votaron por él, fueron a votar por él, y ahora el arrepentimiento es tal porque les está costando carísimo, ¿no? La emboscada política en la que cayeron. Gracias, gracias, Fernando. Mi querida Ingrid, para ir cerrando, me quedo pensando también como en los tiempos y momentos políticos y de lucha que tienen los movimientos en México o en cualquier parte del mundo, ¿no? Ahorita que Violeta traía a cuenta también el caso de la ley revolucionaria de las zapatistas y de los zapatistas, en el caso de en los movimientos feministas, me acuerdo que en su momento hubo un choque con las mujeres zapatistas, porque se quería traer un concepto, un modelo de feminismo que las zapatistas dijeron, hey, pero aquí esta es otra realidad y este es otro contexto. Por eso a eso me refiero también como entender un poco, tratar de entender los contextos. Si tuviéramos que hablar de un concepto más en términos generales, ¿en qué momento se encuentra los movimientos feministas, las luchas de las mujeres en México y en el mundo? ¿Cómo lo estás entendiendo este momento? ¿Es muy distinto que hace 10 años, que hace 5 años? Ingrid, ¿cómo lo estás percibiendo? Mira, precisamente lo que plantean es el tema conflictivo o complejo que tienen los feminismos en plural. Y se plantea como los feminismos porque todavía no hay un consenso en que debiera existir como un movimiento, ¿no? Hay distintas concepciones. Y lamentablemente, y esto hay que decirlo y combatirlo permanentemente, el feminismo que circula a nivel medios de comunicación, a nivel, en los Óscars, en las películas, en los materiales, digamos, occidentales hegemónicos, lamentablemente es un feminismo que se le ha llamado el feminismo liberal blanco, ¿no?
que es un feminismo que surge en el norte global a propósito de cierto corporativismo de las mujeres, donde lo que se busca o el objetivo que tiene es que las mujeres, y esta es la cita que hacen ellas, rompan el techo de cristal, es decir, las mujeres ocupen puestos de poder en un sistema capitalista, sin ninguna intención de luchar contra el sistema, sino más bien lograr el lugar que tienen los hombres. Esa sería, digamos, la lucha de este feminismo liberal, y es lo que vemos representado en las películas de Barbie, es lo que vemos en las canciones de Shakira, ¿no? De que las mujeres facturan, muy bien, etcétera. Es lo que es el material que se consume mayoritariamente y es un feminismo muy malentendido. Porque para que esas mujeres lleguen a esos puestos de poder, ese ascenso está basado en una escala de opresiones hacia otras mujeres, que son las que realizan los trabajos de cuidados para que estas mujeres puedan ascender. Y como se dice, estas mujeres rompen el techo de cristal, pero otras tienen que barrer los vidrios, ¿no? Y por lo tanto es un feminismo que desde nuestros territorios tenemos que permanentemente poner a la vista de que por ahí no va, ese no es el camino. Y un poco tiene que ver con lo que estábamos conversando, es decir, todos estos otros movimientos que no necesariamente se le llama feminismo, y aquí también hay toda una disputa por el concepto feminismo, porque si lo entendemos como la corriente de 4 olas que viene de Europa, de la burguesía y de las mujeres sufragistas, podríamos decir que eso no representa a muchas mujeres de nuestros territorios. Más bien podríamos decir la lucha por los derechos de las mujeres, pongámosle, ¿no? En términos muy amplios. Porque efectivamente hay un feminismo que es totalmente decolonial, de María Galindo, por ejemplo, en Bolivia, etcétera, que son feminismos que no se entienden y que no logran conciliarse con este feminismo liberal, que es el que circula mayoritariamente, donde uno ve en la marcha a mujeres de derecha, a Xóchitl vestida de morado, a mujeres que son tremendamente ¿no? Afines al patriarcado y también a ciertos poderes, que ellas también quieren marchar y sienten y instalan un discurso como de que las opresiones son iguales para todas, ¿no? Todas sufrimos opresiones sin reconocer la otra escala de opresiones, ¿no? Que tiene que ver con la lucha de la raza y la lucha de la clase. Ellas solamente lo ven desde el género, y por eso dicen es una lucha transversal, y de transversal no tiene nada. Y en ese sentido, por ejemplo, sí hay cosas complejas. Por ejemplo, yo iba en la marcha y permanentemente me cuestionaba el hecho de que mientras llegábamos al Zócalo, nosotras mujeres burguesas que podemos marchar porque no teníamos que trabajar ese día o que podíamos no trabajar ese día, me iba cruzando con las mujeres indígenas cargadas, llenas de objetos que venden en el Zócalo, de vuelta a su casa, mirándonos como diciendo, bueno, no sé si me representa esto, ¿no? Porque yo no puedo marchar y tengo que andar con mis cosas y volver a la casa porque yo tengo que trabajar. O también yo veía en los cafés o en las tiendas que todavía estaban abiertas, las mujeres que estaban atendiendo, como diciendo, bueno, a mí me encantaría, pero la verdad es que yo no tengo los privilegios para poder estar en esa marcha. Y eso es algo que aún no se resuelve. Eso es algo que todavía genera, ¿no? Estos problemas de dónde están entonces las mujeres indígenas que obviamente no tienen los privilegios para poder marchar un 8M. Y en las fotos que los medios de comunicación circulan son fotos de mujeres blancas privilegiadas y nunca se ve este otro lado. Y en los feminismos, por ejemplo, afro, estos que se instalan desde Brasil, por ejemplo, que hay un feminismo, una corriente muy interesante, ellas dicen, bueno, ¿cuál es el sujeto político del feminismo? La mujer blanca occidental. Cuando uno piensa en feminismo, uno no piensa en una mujer negra, uno no piensa en una mujer musulmana, uno no piensa en una mujer indígena, uno piensa en una mujer occidental blanca, ¿no? Y eso es algo contra lo cual hay que estar permanentemente luchando. Y a eso se le llama, porque preguntaban en el chat, feminismo liberal blanco, muchas veces se le dice blanco, ¿no? Porque está blanqueado, porque está deslavado, porque no tiene, digamos, la lucha anticapitalista y antirracial debajo. Entonces, nada, yo creo que ahí es donde están como las contradicciones en esto, que hay que ponerlas siempre a la vista, porque no todo es, digamos, un consenso y un acuerdo general. Muchísimas gracias, Ingrid. Pues Fernando Buenabad, se está acabando el tiempo, se está acabando ya. Y para ir cerrando, pues una pregunta. El año pasado, por primera vez, ganó una premio Nobel de Economía mujer, sola, porque habían ganado otras 2 mujeres, pero acompañadas por hombres. Y es la primera vez después de muchos años que gana una mujer un premio Nobel de Economía.
y se lo dan por estas brechas de desigualdad y por lo que implica la maternidad y el proceso pues que ocurre cuando una mujer que va caminando aparentemente, porque tampoco es así, en paralelo con el hombre en términos educativos, pues se detiene este proceso cuando se es madre, ¿no? Se detiene de una manera importante y a veces por varios años, y después no solamente el proceso del embarazo, sino lo que va a implicar el cuidado. Y bueno, y sobre eso, Fernando Buenabad, hemos escuchado pues ahora en este proceso electoral pues muchas propuestas, o algunas propuestas, mejor al dicho, algunas, o quisiéramos escuchar más, sobre no solo la economía del cuidado, sino ya ahora hablamos de sistemas de cuidados y de gobiernos de cuidados. ¿Qué decir sobre esto, Fernando? Digo, sé que incluso Petro, el presidente de Colombia, cuando llega en su discurso, habla de un gobierno ya de cuidados, y me parece que hacia allá tendríamos que ir avanzando como sociedad. ¿Qué mensaje en función de esto podríamos pues darles a las candidatas, y qué mensajes nos están mandando también ellas a la ciudadanía y al electorado que vamos a votar en este tema ya de los cuidados, Fernando? Mira, yo creo que, permítame decir que hay una lista de tareas pendientes importantes en esto que yo estoy insistiendo que debería ser una revolución cultural, ¿no? Y a mí me interesa mucho la parte invisible del problema, ¿no? Voy a mencionarte uno porque es algo en lo que me he metido en este lío y lo he trabajado. De hecho, en estos días recientes he reenviado un texto que escribí sobre lo que yo llamo la estética de la burguesía explícita, con 3X continuadas. Y me refiero con esto al mundo de la pornografía, Ah, yo iba a que preguntar con 3X, iba a preguntar qué significa eso. Gracias. por eso justamente, porque no vamos a negar que vivimos una especie de cotidianidad donde hay un plano, no sé si, no quiero usar el del surrealismo porque es otra cosa, pero al lado, en medio, en algún lugar transita de la realidad en la que vivimos, este negocio, esta industria, en el que históricamente la violencia contra las mujeres se ha legitimado de una manera hasta estética. Se ha inventado que todas las condiciones de sometimiento, de abuso, de violencia, es un paquete de placeres que hay que cumplir porque a las mujeres sí les gusta. Todo lo que ahí ocurre de manera absolutamente, eh, bueno, abusiva, violenta, diría yo, sin consenso, sin acuerdo, sin reciprocidad, se legitimó históricamente como un paquete de esclavitud simbólica, de esclavitud, en el campo profundo de placeres callados, que han funcionado en una especie de clandestinidad históricamente, pero que ahora ha saltado a un campo en el que parece que se naturalizó, que, bueno, pues vamos a ver unas películas porno como si fuese un entretenimiento en el que de lo más natural, y ahí subrayo y me detengo por la dificultad de estos términos, porque todos son emboscadas ideológicas del capitalismo. Las fórmulas y los formatos de la explotación y del abuso se reproducen en el campo del llamado placer, de ese placer burgués, que es la estética explícita con 3X de una burguesía a la que el sometimiento le importa primordialmente. Y ahí se hace gráfico. En el colmo de los colmos, acabo de ver una noticia ayer o antes de ayer, ahora el mejor porno que se está produciendo lo hacen las mujeres, dicen, como si esto alcanzara un nivel de alta calidad o algo alto prestigio, o es decir, un paso más hacia esta cosa de la naturalización, donde ya no, ya las reservas morales, las reservas del pudor, las reservas de lo que alguna vez se pensó, eso ya es viejo, eso ya es como ya está vencido ese paquete de ideas, como si el problema fuera moral solamente, cuando el problema es de esclavitud franca, dura y cruda. Andrea Dworkin ha escrito muchos trabajos importantes denunciando precisamente estas circunstancias de esclavitud. Cuando vemos la problemática laboral de todas las mujeres que son sometidas a la industria de la pornografía, las condiciones de insalubridad, las condiciones de violencia, los salarios que son verdaderamente vergonzosos en más de un caso. En fin, este paquete transita
en la vida diaria. Y te lo transita tan invisible, y aquí es donde me altera la cosa, ¿no? Porque transita tan invisible como mi abuelita. Mi abuelita se quedó viuda con 9 hijos. Y más sola que la mujer del premio Nobel, se las tuvo que ver para sacar adelante, como se dice, eh, pues a ver cómo le haces para darles de comer a tus hijos en términos de las condiciones tremendamente brutales de esto. Y así como ella, la menciono porque pues es el ejemplo de batalla histórica más tremendo que he tenido, pero mis tías y mi madre, etcétera, también se vieron esta cosa de la soledad de la mujer frente a un sistema tan crudo, tan cruel, que no tiene políticas de acompañamiento, porque no hay proyectos solidarios, ni con estas mujeres, ni con las millones de adolescentes que están viviendo el problema del embarazo muy temprano y que están solas ante una realidad en la que, pues, si acaso la mamá los acompañará, o una tía, o una prima, pero soledad me refiero a esta situación dramática, histórica, que es no tener el socorro posible de quien te tienda la mano para orientarte en los momentos de preocupaciones psicológicas, simbólicas, fisiológicas, en fin, en el repertorio pues de las cosas que la vida implica. ¿Cuántas millones y millones de mujeres hoy, incluso con el discurso de la blanquitud, del feminismo y ¿no? Todavía hoy hay remanentes crudísimos en esto que me parece que deberían conformar una agenda. La oportunidad en México de que tengamos una presidenta o presidente que encarna en su inteligencia, en su historia, en su militancia, una posibilidad, espero que pase a ser una realidad, ¿no? Volviendo a mi querido Sánchez Vázquez, de lo deseable, lo posible y lo realizable, como quisiera yo que Claudia Sheinbaum madurase en su militancia y en su gestión, encarnara esta necesidad histórica y política. De, Hubiera querido que la propia Xóchitl Gálvez, en algún momento de su reflexión, a pesar de que las diferencias ideológicas que yo tengo con ella son tan tajantes, hubiese tenido un solo gesto humanista de comprensión y de solidaridad. Pero lo que le he escuchado decir y lo que le he visto hacer, incluso trayendo a la Cayetana, indican que van en el sentido totalmente inverso y que van a ratificar las formas de la esclavitud que estamos viendo. Ya, pues gracias Fernando. Pues mi querida, pues si les parece, pues ya se nos acabó, ya nos tomamos unos minutos de más, aprovechamos que no se confirmó una entrevista que teníamos. Entonces, si les parece, como una reflexión final de 2 minutos, cada uno, ¿con qué les gustaría cerrar? Ingrid. Bueno, yo sí, no, a ver, a mí me parece que el movimiento feminista es algo que hay que estarlo observando. No podemos ser acríticos ni decir que por una cuestión de lealtad mujerista no podemos criticar algunos aspectos. Aquí leía en el chat a alguien que decía que no hay que generalizar, que la marcha no es de feminismo blanco. No, no estamos diciendo eso. Pero sí hay que decir que en los medios de comunicación y lo que se entiende por feminismo, digamos, desde estos materiales de Hollywood, etcétera, es un feminismo que no necesariamente es el deseable, ¿no? El que buscamos. Eh, Al ver en la marcha banderas de Palestina, por ejemplo, ahí uno se da cuenta de que sí, hay un anclaje importante a la lucha antiimperialista y anticolonial por parte de muchas compañeras, y eso es algo que hay que destacar. En el caso de Argentina, de que la marcha haya estado mayoritariamente, digamos, enarbolada en torno al combate a la ultraderecha, también es algo sumamente valioso porque está muy politizado, ¿no? Y en ese sentido, hay una cuestión que es bien interesante, que quizás podamos verlo en algunos otros programas, que tiene que ver con cómo, y veía unas gráficas yo la otra vez, cómo las mujeres en el empuje por los derechos, ¿cierto? Los derechos que se adquieren y que en cualquier segundo los podemos perder así. Miren Argentina, el caso de Argentina, cómo esa lucha por los derechos de las mujeres nos ha llevado a nosotras hacia una escala más progresista. Si ustedes ven las gráficas que se han compartido, yo las he visto varias veces, que hablan de cómo las mujeres están girando hacia la izquierda y lamentablemente los hombres jóvenes están girando hacia la derecha. Y tiene que ver con este desfase de género, ¿no? Esta lucha, mujeres contra hombres,
esta cuestión de hombres jóvenes, desempleados y desencantados del sistema actual, capitalista por supuesto, pero que no encuentran un lugar, no encuentran un rol, un lugar, que se sienten desplazados por las mujeres, que se sienten, digamos, que perdieron ese poder que tenían. Y esa es como la base votante mayoritariamente de la ultraderecha. Está estudiado también de que las personas como Milei, como Trump, etcétera, su base votante en general son hombres jóvenes, incels, que se les llama, que son hombres que odian mucho a las mujeres, y que ven socavados sus derechos, o ven socavados sus privilegios, más bien no son derechos, son los privilegios que los cuales contaban, y por lo tanto esa rabia la vuelcan a través de votaciones que giran hacia la derecha. Entonces, el momento en el que estamos ahora viviendo y que uno observa marchas multitudinarias más grandes que antes con causas muy politizadas, como el caso de Argentina o el caso del genocidio de Gaza, es para estarlo observando y ver cómo vamos a lograr también o cómo vamos a resolver, ¿no?, esta brecha de géneros que nos está llevando hacia las votaciones masivas de hombres jóvenes por la ultraderecha como proyecto que en este minuto les hace sentido, porque es un proyecto que se instala muy en contra de las mujeres. Y ahí vemos el caso de Milei y vemos todo lo que nos contaba Fernando respecto de cómo se sacan representaciones de mujeres para ser reemplazadas por hombres, y ese es parte del proyecto de la ultraderecha, ¿no? Desplazar, digamos, a las mujeres y echarnos para atrás en todos los derechos que habíamos logrado. Argentina era muy precursor, las mujeres, las compañeras, era muy precursor digamos, obtener derechos que Latinoamérica y muchos otros países no habíamos obtenido, y cómo así, de un paraguaso, se echa todo para atrás, volvemos, digamos, al punto de inicio, y eso es súper importante porque la derecha hace eso. Entonces, por mucho que haya una Xóchitl acá y que sea mujer, género mujer, biología mujer, eso no significa que nuestros derechos van a estar resguardados, sino que más bien significa que si es la derecha, nos vamos a ir para atrás. Entonces, si no politizamos el movimiento, la verdad es que finalmente igual vamos a terminar perdiendo en caso de que salgan estos líderes de la ultraderecha. Y lo dejo ahí. Muchísimas gracias, Ingrid. Fernando, yo sé que ya nada más es el comentario, pero estábamos aquí intercambiando alguna información y yo quisiera nada más preguntarte por último, Fernando, en dos contextos que hemos vivido esta última semana. La situación que se vivió en Francia de haber aprobado ya en términos constitucionales el derecho al aborto, esa una realidad pues para las mujeres que decidan hacerlo en Francia, y el otro que estamos viviendo muy trágico, Fernando, en América Latina y el Caribe, en particular me refiero a Haití, la violencia que se está viviendo, la situación, la condición de las mujeres que viven allá, que vivieron un proceso de esclavitud, de explotación, de sobreexplotación o de superexplotación, y la condición de violencia pues estructural y violencia también de género, y hoy esta situación que están viviendo, pues estas dos realidades, ¿no? Estas mujeres haitianas y estas mujeres de Francia, ¿cómo leerlo y cómo sintetizarlo? Sé que tenemos solo 2 minutos, pero bueno, alguna reflexión, Fernando, sobre esto. Bueno, a ver, yo me voy a echar un anuncio para poder atender a semejante pregunta. Creo que confías demasiado en mis capacidades. Pero, mira, la próxima semana es muy probablemente que yo participe de la mesa, pero desde Caracas, Venezuela. Y ahí les quiero contar. Voy a ese lugar que es como satánico, y a la vista de tanta gente, ¿no? Que dice, parece que dice uno Venezuela y dijera el infierno. Bueno, ya les voy a contar algún detalle sobre a dónde voy y por qué voy, pero seguro les va a gustar. Lo otro es que no hay modo posible de entender, a pesar de que celebremos que haya avances con las leyes como la del aborto, a pesar de que seamos infinitamente solidarios con las mujeres como en Haití, o como en Belice, o como en la frontera con Guatemala, hay dramas terribles que estamos viendo de las mujeres padeciendo, o en la frontera de México con Estados Unidos, ¿no? Si no tenemos un marco de referencia humanista, si no somos capaces de consolidar un pensamiento humanista en serio, en verdad que creo que se nos va de las manos la capacidad de sintetizar y de integrar todo el análisis que está necesitando este tiempo. Insisto que estamos viviendo un periodo de tremenda crisis civilizatoria.
Es escandaloso lo que estamos viendo, no solamente por Gaza, no solamente por Ucrania, sino a nivel económico, social y político en el planeta. Hay retrocesos brutales que estamos viendo y nos están arrinconando. El capitalismo está desgastado muy seriamente. No tiene escapatoria, no tiene salida, no hay chance dentro del capitalismo de pensar en un futuro en ninguna de las líneas posibles. Y me parece que es que hay que cultivar la formación humanística para poder darle comprensión a esto. Yo, no, si tú te despojas de un pensamiento humanista de mínima, no comprendes para qué rayos se lucha por el aborto, porque parece que es una cuestión o puramente sanitaria o puramente irresponsable, o no hay manera de darle con textura de análisis, incluso filosófico. Entonces, ya les voy a contar que yo voy a dar un curso sobre humanismo pronto, por eso lo del anuncio, pero no les voy a decir todas las fechas, aunque sean muy pronto, pero es que sí que me parece urgente que haya espacios en los que nos sentemos a discutir de qué hablamos cuando hablamos de humanismo, porque no es una pura retrospección filantrópica, de, ahí seamos todos buenos y agárrense de las manos y cantemos. De lo que se trata es de un dispositivo político para entrarle a una realidad que es franca, profunda y dolorosamente deshumanizante, la que estamos padeciendo hoy por hoy. No se entiende ningún movimiento feminista, no se entiende ninguna lucha de las mujeres por las mujeres y por la humanidad y por la igualdad, si no se entiende un proyecto humanista de nuevo género, yo le llamo humanismo revolucionario, en esta etapa, ¿no? Si quieren, después nos profundizamos de qué herencias teóricas estoy hablando para esta proposición, pero por ahora lo dejo ahí porque a mí me da la impresión de que es un concepto que está tan flotando en el ambiente, tan se repite, tan se dice, y tan vacío todavía de contenido, que hay que poner algún énfasis, ¿no? Ojalá un día dediquemos un rato de esta mesa a discutir el humanismo que hace falta ahora, ¿no? Fernando Buenabate e Ingrid, pues muchísimas gracias. Sí, hay un tema que también me gustaría que en otro momento podamos también platicarlo, y ya nada más lo dejo ahí, que es también otro garbanzo de la libra el tema, es los feminismos dentro de los movimientos de izquierda, los hombres, la conducta de los hombres de izquierda, de los que nos ubicamos en la izquierda, con respecto del feminismo, de los grupos guerrilleros y el feminismo. Uf, Santa María, Madre de Dios, Uy, uy, ahí, uy. sí, ahí son temas que creo que son como temas pendientes, y siempre ha sido como el sacrilegio tocarlos porque estás en un contexto político X o Y, etcétera, pero creo que son temas que tenemos que irlos abordando. Por lo pronto, ahí la dejo, pero pues muchísimas gracias, Un Ingrid, Fernando. abrazo, Fernando e Ingrid, abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Abrazo grande, hasta siempre. Muchas Hasta siempre. gracias. Gracias, gracias. Pues sí, son en muchísimos ángulos y miradas, Violeta, desde Sí. donde ir abordando esto. Creo que son temas que necesariamente se tienen que abordar, y que finalmente, pues esa es la lógica de tratar de construirnos y reconstruirnos o deconstruirnos, desde el ángulo que cada quien quiera mirarlo, pero son temas muy pendientes, Violeta. Sí, Ernesto, pues mira, aquí tengo abierta la Ley Revolucionaria de las Mujeres, pensando en el Premio Nobel de Economía del año pasado, Ernesto, que muestra estas brechas de desigualdad, y es por eso que se le da este Premio Nobel. Y hace 30 años, Ernesto, las mujeres que insistimos, las mujeres indígenas, campesinas, en este país siguen viviendo condiciones sumamente complicadas. Pero fíjate lo que dice el artículo segundo: las mujeres tienen derecho a trabajar y recibir un salario justo. Si leemos esto a partir, insisto, de este Premio Nobel de Economía que ganó el año pasado, digo, esto es una bomba en el sentido de que 30 años antes estas mujeres lo están comentando en un contexto, insisto, de esta desigualdad que viven estas mujeres, de esta pobreza extrema, ¿no? Y de esta condición de violencia también que se vive. Entonces me parece no menor e interesante lo que decían
tanto Fernando como Ingrid, pues todo este proceso, y tú mencionabas, Ernesto, pues que se han vivido también en estas luchas desde abajo, que no le han llamado feministas, muchas, ¿no? Entonces, sí. pero que están ahí y que llevan décadas y décadas, y no solo 30 años, como decía muy bien Fernando, sino pues décadas y décadas, una lucha que incluso en algún momento pues puede ser contextualizada como anticapitalista por varios movimientos desde hace muchas décadas, y que después, bueno, va tomando estos otros tintes ya de manera particular en estos pueblos originarios y en otros, Ernesto, que jamás le han llamado feminismo, ¿no? Así es, Violeta.